pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, Tengo ganas de vivir. voy de vivir, tengo ganas alabarte todas las mañanas. Abro la ventana y veo el sol brillante. Con ese primer suspiro yo quiero adorarte. Donde quiera que me envíen, ahí yo iré. Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe de que tú estás a mi lado y no me detendré. Que pase lo que pase, que ya lo sé. Yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca. Si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No voy a negar lo que diste, no voy a olvidar lo que hiciste, no, que tú te ofreciste y en la cruz moriste, así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Parar de cantar yo no puedo, vivir sin tu amor yo no quiero. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Tú eres la luz, tu nombre es Jesús y mi motivo es la cruz. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas por ti. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, En tu cruz tengo protección. y si es a tu lado, El futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. y si es junto a ti, Tengo ganas de cantarte y no puedo dejar de amarte, no. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Muy bien, qué bueno, qué bendición el poder estar con ustedes. Saber que podemos juntarnos por esta vía es de gran bendición. Espero que te sirva, espero que lo puedas apreciar y que juntos podamos crecer en el Señor. Eh, Buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a la hora que tú estés viendo este video, pues que Dios esté bendiciendo tu vida. El propósito de estos videos es el crecer espiritualmente, el crecer un poquito más en el conocimiento de estos libros que casi no los escuchamos, casi no los leemos. Así que te invito a que puedas tomar tu Biblia, puedas tener tu guía de lecturas diarias y puedas estar al día en cada una de ellas. El libro de Jonás, el libro de Amós, Oseas, Miqueas e Isaías para esta semana. Y por eso quería que podamos juntos por lo menos tener este tiempito para poder leer estos libros. En menos de una hora voy a estar hablando un poquito acerca de todo lo que vamos leyendo durante la semana. Así que si tienes alguna pregunta, tienes algún comentario, pues tráelas a la congregación. Ahí estarán nuestros hermanos, especialmente nuestro hermano Pedro, ayudando para poder
entender un poquito más acerca de estos libros que no son tan fáciles de digerir, pero que juntos podemos aprender un poquito más. Veíamos en la prédica del domingo que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. De esos 39 libros, 12 son profetas menores y 5 profetas mayores. O sea, estamos hablando de 17 libros que vamos a estar eh, leyendo en menos de 8 semanas. ¿Te imaginas? 17 libros. Y que podamos entender un poquito más, nos va a ayudar a comprender toda la historia de desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Generalmente los libros de los profetas son aquellos libros que no queremos leer, los evitamos. Podemos leer Génesis, podemos leer Éxodo, la historia del pueblo saliendo de Egipto, podemos leer hasta el Deuteronomio. Números ya es un poco tedioso, cansador. Pero luego, cuando quizá podamos leer la historia de David en primera, segunda Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Samuel, estamos por ahí, la historia de los reyes, pero luego profetas como que está difícil. Podemos leer Salmos, Proverbios, está bonito, pero el entender todo lo que está sucediendo en los profetas cuesta un poquito. Eh, es interesante que empezamos por Jonás. Jonás, un libro que tiene pocos capítulos, lo leímos el primer día, Jonás, y habla acerca de algo que no es muy común, el que una persona sea tragada por una ballena. Estuvimos hablando el domingo acerca de esta realidad. Muchos dicen es una alegoría, muchos dicen es simplemente una parábola para enseñar algo, pero hay muchos pasajes, bueno, un par de pasajes que hablan acerca de que Jonás fue realidad. Y si no entendemos o no queremos entender lo que dice, digamos, el Antiguo Testamento, en segundo libro de Reyes, capítulo 14, menciona a Jonás, menciona de quién es su padre y qué es lo que él hacía. Eso lo dice en la propia Biblia, menciona a Jonás. Si fuera una alegoría, no estaría mencionado. Y luego en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, Mateo, Jesús está hablando acerca de Jonás y que fue absorbido, que fue, ¿no? Eh, tragado por un gran pez. Y habla de que él es profeta, habla de que él rehusó llegar al pueblo de Nínive, la razón por la que escapa, la razón por la que lo echan al mar y la razón por la que un gran pez lo devora. Bueno, se lo come entero, lo mantiene en vida y al tercer día Dios le da la orden para que pueda ser dejado en la playa. Es algo que mucha gente dice imposible, no puede suceder. Pero si creemos en un Dios poderoso de milagros y si creemos que Jesús está diciendo la verdad, como lo dice Mateo, y si creemos que la Biblia dice la verdad y lo menciona a Jonás en el segundo libro de los Reyes, pues son más que suficientes pruebas de que esta es una obra de Dios. No ocurre todo el tiempo, pero Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Si Él pudo crear toda la creación, si Él pudo hacer la creación crear la luz, separar las aguas de la tierra seca, crear las aves, los animales del campo, crear los peces del mar. Si Él pudo hacer todo eso con el poder de su voz, Él puede hacer ese milagro de que un pez pueda rescatar a una persona, al profeta de Dios, y que esa persona pueda entender que estaba escapando de él. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso acerca de Jonás. Rapidito, quisiera que ustedes abran sus Biblias en Jonás y el título de este día, de esta lectura es ¿qué haces con un trabajo que no quieres hacer? En las Biblias que ustedes recibieron hay un prólogo, hay una introducción donde habla acerca de este muchacho, de este profeta del Señor. Y dice, si recibieras el mandato de predicar a una banda de asesinos convictos,
¿Lo harías? Uf, no, difícil. Muchas veces ni siquiera queremos ir a la cárcel a predicar, cuando todo está protegido por policías, etcétera, etcétera, pero no queremos ir a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque quizá corremos peligro, pensamos. Imagínense si ustedes fueran una banda de atracadores y tienen que hablarles y darles un mensaje. Y ese mensaje no es, ah, qué lindo, Dios los va a perdonar. No, el mensaje es, arrepiéntanse porque están a punto de ser consumidos por Dios. Dios los va a matar a todos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cómo puede ser? Si vemos en la carta o en esta historia, en el libro de Jonás, el primer versículo dice, vino palabra a Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás, vino palabra de Dios a Jonás. En esta versión dice, el Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Hmm. Tanto en los tiempos bíblicos como hoy, Dios se rige con una palabra directa y personal. Él se dirige a nosotros siempre, siempre de una manera personal. Hoy Dios nos habla eh, por medio de su palabra principalmente, pero puede hablar por medio de una prédica, por medio de un hermano en la iglesia, puede hablarnos por medio de otra persona, la esposa, el esposo. Dios puede utilizar hasta el inconverso. En su palabra dice que hasta habló por medio dio su mensaje por medio de animales. Hasta los burros pudieron hablar. Así que ese mensaje puede llegar de distintas maneras, pero ese mensaje no es en manera general, es bien específico para cada uno de nosotros. Podemos estudiar su palabra en grupo, podemos reunirnos en familia para leer la Biblia, orar y todo eso es excelente. Todo esto lo que estamos haciendo es para motivarnos a leer en familia. Pero ¿sabes qué? Cada vez que leemos en familia, la palabra de Dios no habla de igual manera a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Es específico para ti. Dios habla personalmente. Vino palabra de Jehová a Jonás, pero hoy viene palabra de Jehová a ti. Es preciso, es exacto, es relevante para el momento en el que estás viviendo. No es para mañana, ese mensaje no es para cuando tú eras pequeñito, no es para hoy, para lo que estás pasando hoy día. El mensaje de Dios lo está enviando. La pregunta es, ¿lo estás recibiendo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Ahora, no siempre el mensaje de Dios es algo fácil de realizar. No siempre el mensaje de Dios es yo quiero bendecirte. No siempre el mensaje de Dios es quiero trabajar contigo. Te tienes que esforzar, sé valiente. Mm, Hay muchas veces que tenemos que hacer el trabajo duro. Es algo difícil de realizar, ¿no? Y es precisamente lo que Jonás recibe esa palabra. No es por la manera que Dios trata con él. No es una persona que acaba de ser un profeta, no es una persona que ha venido haciendo ese trabajo de profeta, ha estado haciendo un buen trabajo, si no Dios no lo hubiera hablado, no lo hubiera llamado para hablar y darle este mensaje. Pero le toca a Jonás ir a hablar a Nínive. Y dice que predicar en Nínive, en la capital asiria, era no solamente una nación poderosa, pero también eran aquellos que practicaban una violenta, violenta y despiadada manera de matar a sus enemigos. Ahora, si tú llegas con el mensaje Dios te va a quitar de la tierra, tú prácticamente te estás convirtiendo en sus enemigos. Les estás diciendo, ustedes están pecando, ustedes van a ser enjuiciados por el Señor y Dios quiere quitarlos de este mundo. Te conviertes en su enemigo. Así que Jonás automáticamente era una persona no deseada en Nínive. Jonás toma la decisión. Todos tomamos una decisión
él toma la decisión de huir de Dios. En nosotros siempre está esa decisión. Somos nosotros los que decidimos alejarnos o acercarnos a Dios. Somos nosotros los que decidimos obedecer a Dios o no obedecerlo. Dios nunca se aparta de nosotros. Somos siempre nosotros los que decidimos alejarnos de Dios. Somos nosotros los que por medio del pecado ponemos esa barrera entre Dios y nosotros. Jonás intenta huir de su llamado. Sube un barco, se va a otro país. Sin embargo, Dios frustra esos planes. Envía una fuerte tormenta por la que los marineros que estaban en ese barco lo arrojan fuera de borda al mar. Un enorme pez lo traga y más adelante lo vomita sobre la playa. Es un milagro. Es entonces donde él decide obedecer a Dios, predicar el mensaje, el inicial, el mensaje que le había dado Dios desde un principio. No hay ningún cambio allá, lo tiene que hacer. Y ese mensaje llega a la gente de Nínive y la gente de Nínive se arrepiente. Jonás se disgusta porque él quería que esa nación fuera destruida. Total, ese era el mensaje. Yo voy a decirles, Dios los va a destruir. Y cuando esa gente se arrepiente, Dios no los destruye. Tiene compasión de ellos. Jonás se enoja. Él se enoja. Dice, él quería que esa nación sea destruida. Total, ese era mi mensaje. Sin embargo, Dios reprende a Jonás y le expresa que él desea, o sea, Dios desea que todos los hombres, sean judíos o gentiles, todos por igual, lleguen a conocerlo. Que tú y yo lleguemos a conocerlo. Te pones a pensar, quizá todos tenemos algo de Jonás en nosotros. Primero, no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Y segundo, a nosotros nos gusta hacer las cosas fáciles. Evitamos salir de nuestra comunidad y fácilmente dejamos pasar el mandato. Y ese mandato muchas veces es la bendición, porque estamos acostumbrados a ser seguidores por conveniencia. Nos encanta decir, heme aquí, envía a él. Aprendemos con Jonás que tarde o temprano tendremos que hacer el trabajo que Dios nos manda hacer. Por las buenas o por las malas. Dios siempre tiene la última palabra. Podemos aprender con Jonás que no depende de nosotros si me gusta o no me gusta el mensaje. No depende de nosotros el decir, Dios, ¿sabes qué? Este mensajito quizá lo voy a pasar. El siguiente, por favor. Paso. Dios te dice, este es mi plan para ti y quiero que tú lo hagas. Y si no lo podemos hacer, tarde o temprano, el Señor de una u otra manera nos lleva a hacer ese mensaje. Y qué mejor que hacerlo de buenas y no de a malas, ¿verdad? Así que si has leído Jonás, esta breve introducción se puede aplicar básicamente a tu vida. No solamente a algo práctico de cómo nosotros rehusamos a veces escuchar la voz de Dios. Pensamos que lo estamos escuchando, pero simplemente no lo estamos haciendo. Simplemente lo estamos obviando porque es muy difícil para nosotros. Pero también nos muestra el gran amor que tiene Dios para perdonar una nación grande, una nación poderosa que se volcó contra Dios, que tenía muchos otros dioses. Pero cuando, ahí está la palabra clave, cuando se arrepienten de sus pecados, ahí tienen salvación, arrepentimiento. Así que en estos minutitos, ahorita pasamos al siguiente libro y va a ser un resumen también de lo que está pasando. Pero en estos segundos, en estos minutos, quisiera invitarte para que tú puedas hablar con el Señor y decirle, Señor, me arrepiento de mi conducta, me arrepiento de mi manera de ser, me arrepiento de no seguir tu palabra. Habla con el Señor, habla con Él.
pudiste hablar con el Señor, pudiste tener esa oración. Es muy importante que podamos juntos tener ese tiempo de hablar con el Señor. Segundo día, el libro del profeta Amós. Y aquí vemos algo interesante. En Jonás veíamos, y era la pregunta, ¿estás dispuesto a hacer algo que no quieres hacer? ¿Estás dispuesto a cumplir con algo que no quieres hacer? Aquí en el libro de Amós nos da la oportunidad o nos brinda el tema de que todos, absolutamente todos, tenemos la misma oportunidad. ¿Y cómo lo vemos eso? Vemos que Amós no era un sacerdote instruido, un elegido, uno de los que estaban allá arriba, un levita, uno que se encargaba de alabar a Dios, un servidor que hacía ritos religiosos. Amós no era nada de eso. Él, por el contrario, era simplemente un pastor de ovejas, uno que cultivaba la tierra. Era un campesino, era una persona que labraba la tierra, era un agricultor. Muchas veces Dios no se fija en lo que tú haces, se fija en el corazón que tú tienes. El no ser instruido no fue obstáculo para que Amós sea fiel al llamado de Dios, a entregar ese mensaje de Dios a su pueblo. El Amós existió más o menos en la misma época de Miqueas, de Oseas, de Isaías, en la época en la cual era una nación que estaba acechada por muchas otras naciones más grandes y que tarde o temprano corrían el peligro de perder su libertad, de ser puestos como esclavos. En este punto quisiera que podamos entender un poquito la historia de lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que motivó a Amós y a todos los otros profetas a hablar a su pueblo? Bueno, primero vemos que el pueblo de Dios es un pueblo dividido. Si nos ponemos a pensar en la época de los reyes, si vamos un poquito más atrás, si vemos el primer rey que tuvo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue Saúl. Cuando el pueblo dijo, queremos un rey, no queremos tener un sacerdote, no queremos tener la comunicación directa con el Señor, queremos un rey que nos dirija, que nos represente. Dios les dice, ¿ustedes quieren un rey? Muy bien, les voy a dar un rey. Pues Saúl es el primer rey. Y en el principio de su reino lo que él hace es tratar de unificar a la nación. En un principio todos dicen, tenemos el rey, era la motivación para que todos estén unidos. Luego peca Saúl, Dios deja de lado a Saúl y llama a David. ¿Se acuerdan? De David, otro pastor de ovejas. Es llamado el que vence al gigante, la gente lo llama como su líder perfecto, él es el siguiente en tomar el reino. Cuando Saúl peca, Dios desecha a Saúl y llama a David para que sea el siguiente rey. David tenía el apoyo de Dios y con ese apoyo pudo conquistar muchas otras naciones. Conquistó tantas naciones que se reforzó tanto esta nación, creció tanto que la unidad que había en el pueblo de Israel fue creciendo y creciendo. Y una potencia, una nación fuerte. Luego de David, se pone viejo, había pecado, quería construir el templo, pero no lo puede hacer porque estaban sus manos manchadas con sangre. Viene su hijo, Salomón. Y Salomón es aquel que puede construir el templo. Él construye el templo, pide al Señor no riquezas, no poderío, pide sabiduría. Y Salomón con esa sabiduría mantiene todavía la unificación de su pueblo. Luego de estos tres reyes, viene
la descendencia de Salomón. Viene Roboam, viene Jeroboam, son hijos de Salomón y ellos empiezan en base a su inexperiencia, en base a malos consejos, eran malos, asesorados de una manera pésima. Así que lo que ocurre en todo esto es que ellos, por querer tener más dinero, por querer tener más dinero para expandir aún más el reino, empiezan a cobrar más impuestos y más impuestos. La gente ya no quería tanto impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Tanta es la pelea que el reino de Israel, la nación de Israel, tan poderosa con otros reyes, con David, con Salomón, se divide. El reino de Israel se divide. Ahora, el reino de Israel estaba compuesto por 12 tribus, las tribus de Israel. ¿Se acuerdan? Israel, Jacob, tuvo 12 hijos y cada hijo era una tribu y cada una de estas tribus era más o menos como una nación, como una ciudad, como un mini subdistrito dentro de esta gran nación. Bueno, no todos están de acuerdo con seguir con este rey que les pide tantos impuestos. Es más, 10 de estas tribus deciden separarse, se van al norte y deciden ellos tomar el nombre de Israel. 2 tribus solamente se quedan en el sur y esas 2 tribus toman y adoptan el nombre de Judá. Entonces el reino de Israel, la nación de Israel, el pueblo de Dios se dividió en los reinos del norte y los reinos del sur. La nación del norte y la nación del sur. La nación del norte se llama Israel, la nación del sur se llama Judá. En esta división, cada vez que ocurre división, hay debilitamiento en las filas de cualquier país. Cuando se divide el pueblo, hay debilidades. Y eso es lo que estaba sucediendo. Ya no es una nación poderosa, son 2 naciones débiles. Y la acechanza de las otras naciones afuera está más fuerte que nunca. Aquí, en esta época, cuando se dividieron, en toda esta época, es cuando viene la época de los profetas. A pesar de que Amós es del reino del sur, Amós, el pastor, ¿se acuerdan? Que fue llamado por el Señor, vivía en el reino del sur. Su mensaje es dirigido principalmente al reino del norte, o sea, al reino de Israel. Dios estaba hablando por medio de este hombre, de este pastor de ovejas y profeta del sur, les estaba enviando un mensaje a la nación del norte. La profecía de Amós comienza pronunciando juicio contra las naciones del norte. También habla acerca de juicio contra las naciones vecinas, aquellas que no conocían de Dios, pero luego se dirige al pueblo israelita. Amós denuncia, entre otras cosas, injusticia, corrupción, avaricia y falsa adoración. Injusticia, corrupción, avaricia, falsa adoración. Si nos ponemos a pensar hoy día, ¿habrá corrupción? ¿Habrá avaricia? ¿Habrá falsa adoración en medio de nosotros? Muchas veces, ¿sí? Corrupción, decimos en Estados Unidos, no hay corrupción. En Estados Unidos no se puede pagar bajo la mesa. Pero muchas veces nos vemos envueltos en este tipo de actividades. Nos vemos envueltos en ir el camino corto. Avaricia. Nos vemos envueltos en querer tener lo que el otro tiene. Vivimos en la envidia de decir, ¿y por qué él tiene y por qué no yo? Una falsa adoración.
Dice un autor, nos hemos vuelto tan, pero tan buenos cristianos que nos hemos olvidado de alabar a Jesús. Vamos a la iglesia y hacemos todo lo que hay que hacer, ponemos nuestra ofrenda, oramos, levantamos las manos cuando alabamos al Señor, pero solamente hacemos eso. Una falsa adoración. No tenemos la comunión con Dios, con Jesucristo, el dueño de esa adoración. O sea, el mismo mensaje puede ser utilizado, adoptado por nosotros mismos. Quizá en la lectura del libro de Amós, tú puedes identificarte, quizá como esa persona que te sientes débil para dar un mensaje a un poderoso. Quizá tú te sientes como una persona que no tienes lo suficiente, el suficiente argumento, la suficiente experiencia para dar un mensaje de Dios. Pero quiero decirte que así como Amós no tenía la experiencia, pero fue utilizado por el Señor porque obedeció a Dios, tú también puedes de la misma manera ser utilizado por el Señor. Solamente necesitas obedecer a Dios. Escucha su palabra. Escucha al Señor. Ese mensaje es para nosotros. Ese mensaje es para que no tengamos corrupción, no haya avaricia, no haya falsa adoración. Que en estos momentos podamos nosotros nuevamente hablar con el Señor y podamos decirle, Señor, perdóname porque muchas veces he sido corrupto. Perdóname porque muchas veces he sido avaro, envidioso. Perdóname porque muchas veces te he ofrecido una falsa adoración. Habla con el Señor. Estamos en la primera semana, el tercer día, Oseas. Es otra vez una trágica historia, pero que tiene un final feliz. Jonás, ¿te atreves a hacer algo diferente y duro que muchas veces no quieres hacer? Segundo, decía Amós, todos tenemos la misma oportunidad. Tercero, Oseas, una trágica historia con un final feliz. En Oseas podemos ver una pregunta fuerte para todos, especialmente para los hombres. Sí, 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 para ti, hombre machista, sí, ¿no? Muchas veces somos muy machistas nosotros. Pero esta pregunta para ti, ¿estarías tú dispuesto a perdonar una infidelidad? ¿Estarías dispuesto? Muchas veces, especialmente en nuestra cultura, vemos que el hombre puede ser un poco infiel. Es más, hasta la cultura lo acepta, porque es una cultura machista. Lo que no acepta es que una mujer sea infiel. Y por eso la pregunta, especialmente para nosotros los hombres, ¿estaríamos dispuestos a perdonar una infidelidad? Uy, quizá tú respondiste, no, no creo, imposible. La dejo, la dejo. Pues déjame decirte que Dios nos perdona todas nuestras infidelidades. De eso habla el libro de Oseas. Oseas fue un profeta en el reino del norte. Otra vez tenemos, ¿no?, la división de esos dos reinos, dos naciones débiles. En el reino del norte nace Oseas, que es más o menos en los años antes de la caída de la nación de Israel. Estamos hablando más o menos del año 772 antes de Cristo. El ministerio de Oseas se extendió por más o menos 40 años. Oseas es un profeta que está en el reino del norte. Y Dios, para hablar a su nación, por medio de este profeta, le pide algo exageradamente difícil a Oseas. En este libro le ordena Dios a Oseas que se case con una mujer infiel.
Algunas versiones dicen con una prostituta. Esta mujer, el nombre de ella es Gomer o Gomer. Después, no, y Oseas cumple, obedece esa tan difícil tarea de hacer, de ser obediente, de seguir la instrucción de Dios. Luego de que esta pareja está casada, Oseas tiene 3 hijos con esta mujer. Pero luego de esto, Gomer le es infiel nuevamente y el matrimonio queda destruido. Sin embargo, al final, Oseas exhorta a Gomer. O sea, no es Gomer arrepintiéndose, es Oseas, el que no tiene falta, el que no tiene culpa de nada. A él le sacaron los cuernitos. Pero Oseas va donde la mujer y exhorta, anima a que ella se arrepienta y le ofrece Oseas perdón y restauración. ¿Tú podrías hacerlo? Está bien una vez que me engañe, pero 2 veces y que me vea la cara de menso. Muchas veces nosotros engañamos al Señor, pero más de 2 veces. No tenemos ni un número, no nos alcanzan los números para entender cuántas veces hemos engañado al Señor. Oseas usa esa experiencia con esta mujer infiel para ilustrar la experiencia de Dios con Israel. Dios estaba siendo como este profeta que había sido engañado por toda una nación. Dios estaba siendo engañado por esta nación. Oseas advierte acerca del severo juicio que Israel puede recibir y va a recibir por su infidelidad, por haberse entregado a otros dioses, de la misma manera que Gomer había entregado o se había entregado a otros hombres. Igual que Gomer, Israel recibirá perdón y restauración si el pueblo vuelve a Dios. ¿Estás dispuesto a perdonar una infidelidad? Muchas veces hemos roto amistades cuando un amigo, cuando un familiar no ha sabido guardar un secreto. Ha faltado a su promesa. No somos capaces de perdonar. Y no nos damos cuenta que Dios nos perdona más que eso. Y cosas más duras que eso. En el capítulo 14 de Oseas, en los primeros versículos dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Dice: lleva palabra de súplica. ¿Tienes palabra de súplica para dar al Señor? ¿Te animas a darle esa palabra de súplica al Señor? ¿Sabes una cosa? Todos hemos sido infieles con el Señor. Todos. Pero muy pocos han vuelto a Dios a pedirle perdón. Tienes unos minutos ahorita para pedirle perdón. Dile: Señor, perdóname. Perdona mi pecado, mi infidelidad. El último libro, ya no se cansen, ya estoy casi listo para terminar. La pregunta es hacia Dios. ¿Puedes tú, Dios? Si tú eres un Dios de amor, ¿por qué odias el pecado? Y Miqueas, el siguiente libro, el día 4, es el que corrobora esta pregunta y la responde de una manera tenaz y firme. Sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios
odia al pecado. Sí, odia el pecado, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Miqueas predicó en Israel y en Judá, en las dos naciones. Vivió en un pequeño pueblo llamado Moreset, al sur de Jerusalén. Miqueas denuncia la opresión, el orgullo, la avaricia, la corrupción, la falta de piedad y la arrogancia presentes no solo en Judá, pero también en Israel, en ambos reinos. Miqueas convoca a los sacerdotes y a los líderes del pueblo a presentarse ante Dios y a exponer su defensa, porque el Señor está a punto de juzgarlos por su maldad. Dios no pasará nada por alto y pedirá cuentas a cada uno de sus actos. Sin embargo, Miqueas deja en claro que el amor de Dios es eterno. Por lo general, el juicio llega después de que se nos ha dado muchas oportunidades para arrepentirnos. Pero una vez que Dios ha aplicado el castigo, reconciliará a su pueblo y Él perdonará su pecado. Dios es un Dios perdonador. Y Miqueas nos habla de eso. Es verdad, hay juicio para aquellos que se van en contra de Dios, que le dan la espalda a Dios. ¿Sabes lo que pasó con Israel, con el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan los del norte y los del sur? En el sur se quedó la capital, Jerusalén. O sea, el templo estaba allá. Entonces los del norte tenían, para ir a alabar a Dios, tenían que ir hasta el sur. ¿Sabes qué hacen los reyes del norte? Para que no se junten estas dos naciones, que eran dos países diferentes ahora, eran el mismo pueblo, pero se habían dividido. ¿Saben qué hacen los de arriba para no juntarse con los de abajo? Dicen, ya no vamos a tener ese Dios. Ahora vamos a crear nuestros propios dioses para que la gente no tenga que ir hasta allá, al sur, a ofrecer sacrificio. Y eso fue su destrucción, porque cuando empezaron a crear sus dioses, eran todos dioses falsos, dioses simplemente reflejo de su corrupción y del pecado en sus corazones. Dios los iba a castigar. Él intentó de una y muchas maneras hablar con su pueblo, pero después de que el pueblo no los seguía, no seguía su consejo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, viene el castigo. Fueron tomados, fueron expuestos, fueron ganados por otras naciones. Fueron esclavos, fueron súbditos, perdieron su libertad. Pero luego de que ese juicio llegó sobre ellos, Dios muestra su perdón y les dice, miren, yo veo el corazón arrepentido. Y si ustedes están dispuestos a pedir perdón, yo los voy a perdonar. Una vez que Dios ha aplicado el castigo, Él reconciliará a su pueblo con Él y Él perdonará su pecado. Dios siempre perdona. Somos nosotros los que no queremos pedir perdón. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que estamos afuera, expuestos a que otros nos devoren. Pudiendo estar bajo la protección de Dios, dejamos que otros nos devoren. El pecado nos devore. ¿Sabes qué? En esta semana podemos ver el mensaje de 4 profetas, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas. El mismo mensaje para todos. Vuelvan a Dios, sigan sus estatutos, obedezcan al Señor. El mensaje es el mismo para nosotros. Tengamos nuevamente esa relación con Dios, porque ahí, solamente entonces, viviremos bajo esa protección y podremos ser libres de pecado
gozar de su amor, de su perfecta paz, su perdón. Si tú no gozas de ese perdón y de esa paz, en estos minutos, cierra tus ojos y oremos al Señor y digámosle, Señor, perdóname. Perdóname por todas mis ofensas. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, sé tú cuidando mi vida. Señor, sé tú limpiando mi ser. Y que en el nombre de Jesús pueda, de una vez por todas, ser libre en ti. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Sé tú mi Dios, mi Señor, mi Padre, mi amigo. Te lo pido en el nombre de Jesús.